Ok, perfecto. Ya, entonces vamos a iniciar con este tema de fisiología del sistema endocrino, pero específicamente ahora sí en corteza y médula suprarrenal. ¿Ok? Entonces, hagan please el pretest. Está fácil, las preguntas. Cuando van a ver las preguntas, aquí las tengo, es sobre qué función tiene el cortisol en el cuerpo humano, cuál es el principal estímulo de secreción de aldosterona, cuáles son los siguientes efectos negativos principalmente por la adrenalina, las hormonas responsables de la recuperación de la presión arterial a través de la retención del sodio, qué ocurre con los niveles de aldosterona cuando son bajos, ¿ok? Entonces, ahí para que piensen un poquito más, pero está facilito, creo. Ya bueno, después de eso van a saber un poquito, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de las glándulas suprarrenales, se nos tienen que venir a la mente estas palabritas, ¿ok? ¿Qué palabritas? Corticoide, esteroide y hormona esteroide, ¿ok? Estos son compuestos distribuidos de alguna manera en animales y plantas, ¿ok? Este complejo de alguna manera eh, es a ver, ¿cómo podemos decir? Eh, todas las glándulas suprarrenales, esta formación de las hormonas esteroideas que empiezan a partir del colesterol, ¿ok? Recordemos que córtex deriva de corteza, por eso adrenal, suprarrenal. La corteza adrenal produce más de 40 esteroides que son parte que cumplen una función biológica de nuestro organismo, ¿ok? Y están derivados del anillo ciclopentano peridofenantreno, ¿no? Llamado también anillo esterano o gonano, que son compuestos ampliamente distribuidos en animales y plantas, ¿ok? Entonces, es obvio que no les va a venir en su examen, definitivamente, pero es algo que hay que recordar. ¿Okay? Recordamos que las glándulas suprarrenales se localizan en nuestros riñones, ya en la parte superior de nuestros riñones, como podemos ver aquí, tiene una forma, si ustedes ven, una forma piramidal, ¿no? Una forma piramidal, aquí también lo podemos ver, tiene una corteza y una médula, ¿ok? Están rodeados de una cápsula fibrosa que van a tener, como pueden ver, la cápsula, su cápsula es fibrosa, ¿ok? Nosotros queremos hablar un poco más de su vascularización. La vascularización proviene de qué? De la aorta y de sus venas principales que van a tener, ¿ok? Como acá podemos ver en imagen. Se forman dos plexos de alguna manera que son los arteriolares y también se forman plexos a través de la subcápsula y la cápsula reticular, ¿ok? Entonces, esa es su vasculatura. ¿Qué otra cosa podemos hablar de la glándula suprarrenal? Bueno, en la corteza presentan tres capas, ¿ok? Tres zonas que acá podemos ver. La zona glomerular, que es la capa externa, ¿ok? Miren, aquí lo vemos. La capa externa, la zona glomerular. Esta representa, ¿ok? El 15% del total de la corteza. Hay 15%, perdón, del total de la corteza. Y produce ¿qué? Mineralocorticoides, como podemos ver aquí, como ¿quién? La aldosterona, que es el más potente mineralocorticoide. ¿Ok? Entonces, si ustedes les preguntan en qué parte de la glándula de la corteza suprarrenal se producen los mineralocorticoides, es en la parte externa, en la capa glomerular, en la cápsula glomerular. ¿Ok? Después, en la parte fascicular, o sea, en la capa media, en la parte de acá, es la más amplia, como pueden ver aquí, es la más grande, ¿no? Por decir así, representa un 75% de toda la corteza. ¿De aquí quién se produce? El cortisol. Eso sí les puede venir, los mineralocorticoides, cortisol. ¿Okay? La última parte es la capa reticular, no la capa interna, que representa solo el 10%. ¿Ok? Y aquí produce esteroides sexuales representativos de andrógenos. ¿Ok? Eso es con respecto a las. Después, recordemos que ya cuando nosotros hablamos
en sí de la médula suprarrenal está conformada por células, ¿ya? Células que son células cromafines. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de células cromafines? Quiere decir que son de origen neuroectodérmicas, ¿ok? Y aquí se van a producir pues las catecolaminas, ¿ok? Aquí se producen, producen las catecolaminas, ¿ok? ¿Quiénes son las catecolaminas? La adrenalina, la noradrenalina, ¿ok? Ahí se produce las catecolaminas, ¿ok? Entonces, así está distribuido. Recuerden esto, es muy importante saber dónde se produce cada uno, ¿ok? Características histológicas. En la capa glomerular, que ya habíamos hablado, ¿ok? Tiene una estructura no definida, como podemos ver acá. Una estructura no definida, un tamaño celular pequeño, pobre contenido lipídico, una respuesta de ACTH pobre, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué es pobre? Porque responde a la angiotensina 2 y depende del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Okay? Y una disminución, aumento de la ACTH también. ¿Ok? Entonces, eso pasa en la capa glomerular. En la capa fascicular, pues, tiene una estructura que columnar, tiene un tamaño celular grande, tiene bastante contenido lipídico. La respuesta a la ACTH también es agudo. La disminución de la ACTH se va a producir si existe una atrofia fascicular. ¿Okay? ¿Y qué pasa si pues aumento de ACTH porque es una hipertrofia, una hiperplasia, ¿verdad? En la capa reticular la estructura es estrecha, tamaño compacto, gránulos de lipofuscina, la respuesta de H es crónica y la disminución de CTH generará una atrofia, ¿ok? Y el aumento pues generará una hipertrofia y todo eso. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver bastante, este es un cuadro que resume qué pasa, ¿no? En cada estructura, ¿ok? Entonces, ya viendo eso, vamos a ver en qué consiste el control neuroendocrino del eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de estamos hablando que este eje está controlado por tres: ritmo circadiano del cortisol, respuesta al estrés y recontrol negativo o feedback negativo. ¿Ok? Por tres. No se olviden de eso, por tres. ¿Qué pasa aquí? Bien. Digamos que ustedes van a dar su examen de fisiología, ¿ok? Pues, si ustedes van a dar su examen de fisiología, pues están en constante estrés, ¿ok? Ese estrés que ustedes tienen en su organismo ejerce un efecto sobre nuestro querido hipotálamo, ¿ok? Ese estrés va a ejercer algo sobre el hipotálamo, ¿ok? Y va a hacer que se produzca el CRH, ¿ok? Se va a producir el CRH. Ahora, esto va a hacer que actúe sobre las células adrenocorticotropas de la hipófisis, ¿ok? Y como vaya a secretar, esta es nuestra hipófisis, va a actuar sobre estas células adrenocorticotropas de la hipófisis, va a secretar ACTH, ¿ok? Va a secretar ACTH. La ACTH va a actuar sobre la corteza de la glándula suprarrenal. Y acá está la glándula suprarrenal. ¿Sí? Sobre la corteza de la glándula suprarrenal. Recuerden eso. Y exactamente dónde, porque la corteza haya sobre la capa fascicular. ¿Ok? Y va a hacer que esta glándula suprarrenal secrete secrete cortisol. ¿Ok? Recordemos, miren, aquí la fascicular que secreta, que produce cortisol. Ah, ya, entonces, obvio, pues si va a actuar sobre la capa fascicular, ¿qué va a secretar? Cortisol. Entonces, y al incrementarse el cortisol,
Este va a actuar por feedback negativo sobre el hipotálamo, la adenohipófisis, y se va a disminuir la producción de CRH y ACTH. ¿Okay? Entonces, ese es el control neuroendocrino del hipotálamo hipófisio suprarrenal. ¿Ok? Más o menos ya han entendido. Ya, vamos por ahí. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que podemos decir antes de pasar a la hormona liberadora de corticotropina es que el estrés es un factor que va a desencadenar la liberación de CRH en el hipotálamo. Y el CRH va a actuar sobre la adenohipófisis y va a hacer que se secrete el ACTH. Y este va a actuar sobre la corteza, sobre la capa fascicular, va a producir cortisol y este por feedback negativo va a disminuir todo esto. ¿Ok? Vamos a hablar sobre la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH, que estamos hablando acá, pues, ¿no? ¿Qué va a pasar con la hormona liberadora de corticotropina? Esta es una hormona que tiene una vida media larga, es producida por las neuronas del núcleo supraventricular, es producida por la placenta, sus niveles aumentan al final del embarazo, ¿ok? ¿Y qué hace esto? ¿Okay? Miren, aquí lo vamos a ver. Primero existe un estímulo pulsátil de la CRH, produce una secreción pulsátil de la ACTH, ¿ok? Y esto es independientemente al cortisol. Después, ¿qué va a haber? Va a estimular la CRH. ¿Qué va a estimular la CRH? Ya habíamos hablado que van a estimular que el estrés físico, emocional, químico, frío, cirugía, dolor, trauma, todo esto puede desencadenar que se estimule esta hormona liberadora de corticotropina. ¿Okay? ¿Y qué inhibe la secreción de la corticotropina? La oxitocina y la hormona adrenocorticotropa, o sea, la ACTH. Ahora, el aumento de la ACTH en el estrés es mediado por la vasopresina y la CRH. Esas cositas no se olviden, o sea, ya lo estamos hablando acá, pero igual no se olviden acá porque son importantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ok? Recordemos que la ACTH es una hormona también adenocorticotropa, ¿ok? Y es sintetizada, ¿no? Y secretada por el corticotropo y la adenopófisis, ¿ok? Tiene 39 aminoácidos, su vida media es corta, su secreción es episódica, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es importante? ¿Qué hormonas son derivados que produce la propia melanocortina? ¿Ok? Porque recordemos que la adenocorticotropa, como dice ahí en rojito, tiene como precursor hormonal a la propia melanocortina, ¿no? Que es la POMC. ¿Y cuál es su precursor hormonal? Todas estas siguientes hormonas. La corticotropina, la L-lipotropina, la gamma lipotropina, la gamma MSH, alfa MSH, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso no creo que lo vean en el examen, pero es necesario saber. ¿Ok? La corteza suprarrenal. Cuando nosotros hablamos sobre la corteza suprarrenal, cabe recalcar bueno, la corteza suprarrenal también tiene 3 capas, ¿no? Esa que habíamos dicho que tiene la glomerular, la fascicular y la reticular. La fascicular es la más amplia, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Que la glomerular produce mineralocorticoides. Solo habíamos dicho mineralocorticoides. Ah, ya, pero ¿qué mineralocorticoides? Aldosterona, ¿ok? Desoxicorticosterona, la DOCA. Acá produce glucocorticoides como la hidrocortisona, la corticosterona, la reticular andrógenos, como que ahí están los andrógenos que va a producir y también los estrógenos que va a producir. ¿Ok? Entonces ahí ya vemos un poquito más a fondo, ¿no? ¿Qué está produciendo? ¿Ok? ¿Ok? ¿Quiénes regulan estas capas? ¿Ok? La regulación de estas capas, la zona glomerular, depende del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Recuerden eso. Y la reticular y fascicular depende de la ACTH, ¿ok?
y la reticular, la fascicular de una forma aguda y la reticular en forma crónica. ¿Qué pasa si existe un síndrome de hiperfusión adrenal? ¿Okay? Existen síndromes de hiperfusión adrenal, síndromes originados, por ejemplo, por exceso de cortisol. Cuando ustedes van a ir al hospital, se van a recordar esto. Va a haber personas con síndrome de Cushing. Eso es porque tienen exceso de cortisol. Y van a ser sus características muy notables a su vista. ¿Ok? Esa es una persona con Cushing. También un exceso de aldosterona y hiperaldosteronismo, ¿no? Exceso de DOCA, síndrome androgenital hipertensivo. Entonces, si se dan cuenta, ustedes tienen muy elevado algo, pues van a tener algún síndrome, un tumor, algo, ¿no? Todo tiene que estar en equilibrio. ¿Ok? Y ahora vamos a ver, pues, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que esto sí o sí les viene en su examen, sí o sí tienen que saber, es muy importante saberlo. Si no lo saben, pues no lo han entendido en su clase, pues tienen que entenderlo antes. ¿Okay? El sistema renina-angiotensina-aldosterona es fácil. La angiotensina 2, acá busquen la angiotensina 2, lo que va a hacer es que produce bastante retención de agua y sal. ¿Ok? Entonces, como la angiotensina 2 produce retención de agua y sal, al final, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la volemia en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ese es el punto de partida. ¿Qué pasa si hay una hipoperfusión renal ocasionada por una hipovolemia? ¿Ok? Entonces, esta va a ser una señal, si tenemos eso, va a ser una señal para que nuestro aparato glomerular sea estimulado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se va a liberar renina. Entonces, la renina está acá. La renina está acá. La renina permite la conversión de angiotensinógeno producido en el hígado por angiotensina 1. ¿Okay? La angiotensina 1 es convertido por acción de la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, que es producida por el pulmón y en menor cantidad por el riñón también. ¿Okay? La angiotensina 2 va a actuar en la zona glomerular que se secreta la aldosterona. La aldosterona va a producir la reabsorción de sodio y cloro y excreción de potasio, así como la retención también de agua. ¿Okay? La angiotensina 2 también es importante porque va a producir a nivel de los túbulos renales una reabsorción bastante de sodio, ¿okay? Cloro, potasio. ¿Okay? La angiotensina 2 actúa también sobre el sistema nervioso central, actúa el sistema, activando el sistema nervioso simpático, ¿okay? Va a aumentar la presión sanguínea. La angiotensina 2 actúa sobre la neurohipófisis para que secrete vasopresina, o sea, la hormona antidiurética, ¿okay? La cual va a estimular el conducto y va a resolver agua. Entonces, si de todo lo que yo les estoy explicando, si se dan cuenta, o sea, ¿quién tiene mayor importancia? Aquí, lo que tienen que aprenderse, porque esto sí se lo van a aprender. La cosa es, ¿quién tiene mayor importancia? Ah, la angiotensina 2, ¿verdad? La angiotensina 2 es el que ahí, la angiotensina 2 permite muchas cosas que se produzcan en nuestro organismo. ¿Okay? Todos estos fenómenos que se van a originar por la angiotensina 2 van a llevar finalmente a la retención de agua y sal, el incremento de la volemia. ¿Okay? Y que va a haber todo ese incremento de la perfusión del aparato glomerular, que va a servir para que se inhiba la secreción de renina. ¿Okay? Ese es el sistema de renina-angiotensina. Y todo se produce porque hay una retención de agua y sal, y hay un incremento de la volemia, una hipoperfusión, una hipovolemia. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una hipovolemia en nuestro cuerpo, va a actuar sobre el aparato glomerular y va a hacer que este secrete ¿qué? Renina. Es un ciclo, nada más. La renina hace todo ese
ese paso, ¿no? Que es angiotensinógeno, el hígado está en angiotensina 1, angiotensina 1 en ECA producida. Y finalmente la angiotensina 2 es la que va a actuar sobre la zona glomerular y se va a producir la aldosterona. ¿Ok? Ese es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y eso es lo importante. ¿Okay? Entonces, eso es circulación del cortisol. El cortisol circula libremente en un 10%. La mayoría del cortisol circula 75%, está unido a globulinas transportadoras de cortisol, y el 15% del cortisol circula unido a albúmina. ¿Okay? El resto de glucocorticoides, como otros, circulan unidas a la albúmina, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante hablar sobre este eje hipotalámico hipófiso suprarrenal, que es HHA? Cuando nosotros hablamos sobre el control de la capa fascicular de la secreción de cortisol, y ya hemos hablado sobre el feedback positivo, feedback negativo y esa es la contrarregulación, recordemos que el cortisol se encuentra elevado por feedback negativo. ¿Okay? ¿Y quién iba a disminuir la concentración? De CRH y la ACTH, ¿verdad? Entonces, si el cortisol actúa directamente sobre nuestro hipotálamo, miren, aquí actúa el cortisol directamente. El cortisol actúa directamente sobre nuestro hipotálamo. ¿Y sobre quién más? Sobre nuestra adenopófisis, ¿verdad? Por feedback negativo. Entonces, por feedback largo, disculpa. Y va a existir también el feedback corto entre el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, el cortisol de alguna manera se va a encontrar disminuido por feedback positivo, y el hipotálamo lo que va a hacer es decir, ok, libera más CRH, libera más adenopófisis, libera más ACTH. ¿Ok? Entonces, para que aquí no se confundan, recuerden bien repasar qué es feedback largo, feedback corto, feedback positivo y feedback negativo. ¿Ok? Esos 4 conceptos lo tienen que tener en su cabeza, sí o sí. Y les he explicado hace rato, tengan en cuenta esos conceptos si les viene un casito ahí. Porque por feedback negativo, y ustedes van a decir, ¿pero qué es feedback negativo? ¿Qué es feedback largo? Entonces ahí ya mueren, ¿no? Ya se traba. ¿Ok? Recordamos el ritmo circadiano del cortisol. La capa fascicular está regulada por el ritmo circadiano también. El cortisol tiene un pico más bajo alrededor de las 4 pm y el más alto alrededor de las 6 de la mañana. El cortisol aumenta a las 3 a 5 horas de sueño. ¿Ok? Y tiene una alteración del ritmo, estrés físico, trastorno psicológico, depresión, o sea, el alcohol, la enfermedad hepática, enfermedad renal, el síndrome de Cushing igual, ¿ok? Entonces, tener el cortisol elevado tiene consecuencias. O sea, las personas que tienen el cortisol elevado, pues tienen obesidad abdominal, ¿ok? Van a ver ahí su tejido adiposo, tienen estrías venosas, inhibe la división de estrías epidérmicas, ¿ok? El hueso lo tienen con osteoporosis. ¿Por qué? Porque disminuye la actividad de osteoblasto, disminuye la intensidad de calcio. La vasculatura, pues, tiene una hipertensión arterial, ¿ok? Además, presenta edemas, alcalosis, hipertensión arterial, problemas en los riñones. O sea, se imaginan las consecuencias que es tener el cortisol alto, ¿verdad? Entonces, la producción bastante cortisol, ya sea de origen primario, el exceso de cortisol, vamos a ver que nos va a traer pues bastante consecuencias, ¿no? En nuestra salud. ¿Ok? Y ahí está la famosa, ¿qué? Enfermedad de Cushing, como les había dicho. ¿Ok? Consecuencias del hipercorticolismo, como acá ya les he dicho, tejido adiposo, obesidad, piel, hueso, musculatura, riñón, todos estos, mal. Después tenemos la síntesis de andrógenos suprarrenales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos la dehidroepiandrosterona, la DEA. Es una prohormona
endógena, precursor de los andrógenos y estrógenos, también producido por las gónadas y el cerebro. Actúa en el receptor de andrógenos directamente a través de sus metabolitos, ¿ok? Y sus metabolitos incluyen ¿a quién? Al androstenediol, androstenediona, ¿ok? De alguna manera, para que ustedes entiendan, el DEA es un potente antagonista del receptor sigma-1, ¿ok? Es el DEA, la conversión del DEA es reversible, ¿ok? De alguna manera, el DEA es eficaz, se postula que es eficaz para la prevención del envejecimiento y un estimulante sexual, ¿ok? La secreción del DEA y su éster sulfatado disminuye con la edad, ¿ok? Eso es, creo, lo más importante que tienen que aprender de aquí desde la médula suprarrenal. ¿Ok? Ya vamos a hablar sobre la médula suprarrenal. Cuando nosotros hablamos sobre la médula suprarrenal, vamos a ver acá las catecolaminas. ¿Ok? Las catecolaminas son un grupo de sustancias que son producidas principalmente en las células cromafines de la médula adrenal que ejercen una función hormonal. ¿Ok? Las catecolaminas se producen en el sistema nervioso central. Ahí tienen una acción de neurotransmisores. ¿Cuáles son las catecolaminas? Ahí está. Dopamina, noradrenalina, norepinefrina, adrenalina, epinefrina, etc. Son sintetizadas a partir de aminoácido tirosina, que se usa una fuente de neuronas catecholaminergicas. ¿Ok? Es importante, sí. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, como ustedes saben, y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es estructuras nerviosas, cerebro, médula espinal, todo eso. Sistema nervioso periférico, todos los axones, efferentes, las neuronas localizadas fuera. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático, en sistema nervioso autónomo. ¿Okay? Entonces, a su vez, el sistema nervioso autónomo también se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Okay? Ya saben eso. ¿Okay? Pero aquí lo que tenemos que hablar es sobre las catecolaminas, ¿no? La adrenalina. La adrenalina se segrega, se segrega a la sangre y se distribuye a través del torrente circulatorio. ¿Ok? Eso es lo importante. Se unen a receptores adrenérgicos en membranas efectoras, se encuentran en hepatocitos, adipocitos y células. ¿Ok? La respuesta al estímulo y de todo esto, la adrenalina, de alguna manera, la unión de las catecolaminas a su receptor lleva a eventos que llevan una respuesta. ¿Ok? La formación de adrenalina se realiza a partir de la noradrenalina y utiliza una ruta común a todas sus catecolaminas. ¿Ok? Eso es importante. Y bueno, si nosotros hablamos de la noradrenalina, difiere, ¿ok? De la epinefrina en ausencia de un átomo nada más. Pero, ¿cuál es su función? ¿Cómo funciona? La noradrenalina funciona como esto, un vasoconstrictor periférico. ¿Okay? Eso tienen que recordar. Pero no aumenta el gasto cardíaco. Es un estimulador inotrópico del corazón y dilatador de arterias coronarias. Generalmente tiene receptores alfa y beta. Esos son antagonistas. Este es lo que tienen que saber de la noradrenalina. ¿Ok? Estos generalmente sus receptores alfa y beta son antagonistas. ¿Ok? Y pues ahí pueden ver los receptores alfa y alfa 1, alfa 2, receptores adrenérgicos, antiadrenérgicos, vasoconstricción, ¿qué pasa, no? Y la liberación de insulina, el otro, la agregación plaquetaria, ¿ok? Que son importantes. Y la receptores adrenérgicos, que es beta 1, beta 2, que son importantes, ¿no? El beta 1, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, la contractibilidad cardíaca, la velocidad de contracción cardíaca, aumenta la lipólisis, y en respuesta del beta 2, pues relajación del músculo liso, que son bronquios, vascular, estimula todo lo que tiene que ver con la glucogenólisis, glucogénesis y todo lo que tiene que ver eso. ¿Ok? Entonces, en resumen, de todo lo que hemos hablado de esta clase de la corteza, recuerden que tienen 3 capas,
glomerular, fascicular, reticular. La glomerular, mineralocorticoides, fascicular, glucocorticoides, reticular, esteroides sexuales, ¿ok? Estas son muy importantes, ¿ok? Frente a un estresor, ¿qué va a pasar? Va a estimular nuestro sistema nervioso, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Va a actuar sobre la médula y va a hacer que se produzca, ¿qué? Catecolamina, ¿ok? Estas catecolaminas van a producir la análisis, van a actuar sobre nuestro hipotálamo, va a hacer que se genere CRH, a su vez actúa sobre la hipófisis, va a llegar a CTH, actúa, ¿no? Esa sobre la capa fascicular, ¿ok? Entonces, todo este proceso se lo tienen que saber. Esto puede venir, la verdad, no va a venir mucho, pero puede venir sobre la corteza suprarrenal. Y bueno, eso es todo, creo. Tenemos el libro de Guyton, siempre, que les recomiendo, al libro de Boron, y ahora sí pueden hacer su post-test, les voy a pasar el link. Y bueno, eso es todo, creo que. Gracias. Ahora sí, díganme si tienen alguna pregunta.